esa es la realidad del Evangelio. Cuando entendemos que es por el fruto, y esto es un asunto que no va a ser inmediato tampoco. Va a pasar tiempo para antes de poder entender de que alguien está convencido, de que alguien pueda pasar al bautismo, entender qué realmente sucedió con su vida, puede explicar acaso su salvación. Eso es un asunto que es muy importante. Puede explicar su salvación, puede llegar a entender de que realmente lo que sucedió con él fue un cambio de vida. Esa es la realidad, no hay otra. No sé qué opinas, Pamela. ¿Tú has tenido alguna experiencia al respecto? ¿Cómo era allá en Osorno la predicación? ¿Era llevar al arrepentimiento o también aceptaban a Cristo allá? No, arminiano, yo creo que era una predica arminiana. Ya, Pasa adelante, haz tu oración, vamos a orar por ti, aceptaste a Cristo, entonces el reino de los cielos ya recibió un nueva alma, entonces estás bien, listo, ve a tu casa y pasó nada, absolutamente nada. Lo y hicieron conmigo, pero yo creo que mi conversión había sido antes, en un momento antes, unos meses antes. Estuve muy afligida y oré y clamé al Señor. No ya. fue en el hice la oración fue un mero formulismo para mí, no fue la oración la que me llevó a arrepentimiento, fue antes, yo creo. O Yo sea, llegué a la iglesia porque yo ya estaba arrepentida. Creo que tú así fue tuviste un trato de Dios antes de llegar a la iglesia. antes. Yo creo que yo ya llegué a la iglesia tratada por el Señor arrepentida, yo creo. No lo conocía con esos términos antes, pero yo creo que lo que yo experimenté fue eso, arrepentimiento. Correcto. Doblar sus rodillas, llorar y arrepentirse en el suelo y clamar al Señor. Creo que fue antes. Ahora, Entonces, cuando sucedió eso en ti, ¿hubo un antes y un después en tu vida? ¿Hubo por cambios en supuesto, tu vida? por supuesto. Yo creo que Ya, sí. Yo nunca fui una persona tan mala que hacía maldades tan visibles. A eso, mis maldades no eran visibles, eran invisibles. No eran tan evidentes. Entonces, probablemente la gente no notó gran cambio, pero yo no se escucha, Pamela. No se escucha. Parece que tu micrófono no estuviera funcionando. Te estábamos escuchando, parece que a través del teléfono de Nadia. de nadie me alejé un poco. Sí, Ahora, espérame. ahora tiene eco. Voy a bajar usted ahí. Ahí, ¿tengo eco? ¿Sigo con Ay, eco o no? no, ahí ya no. Ya. Bueno, lo que yo le estaba diciendo es que mi arrepentimiento fue antes. Yo llegué a la iglesia porque yo ya iba, en cierto modo, arrepentida. La Ya. oración se me hizo hacer, pasa adelante, un hermano lo repitió, pero para mí la oración fue un formulismo, fue algo que ellos hacían. Lo hacían así, era su método, su Ya. manera, pero no, la oración no hizo en mí algo especial. Yo creo que lo especial fue antes, meses antes. ¿Tú sabes desde cuándo se introdujo esto de la oración del arrepentido, como le llaman, dentro de lo que era la iglesia evangélica? No sé, ¿usted sabe? Mire, de acuerdo a lo que yo poco entiendo de esto, estamos hablando de más o menos mediados de 1800 y un señor que se llamaba Charles Finney fue el primer evangelista que reunió multitudes como las que nosotros conocemos, como las campañas de Jimmy Swaggart, una cosa así. Y él implantó ese modelo de evangelismo, el evangelismo masivo. Entonces, dentro de su predicación evangelística, invitó a la gente a aceptar a Cristo. Y claro, como eran miles de personas las que se reunían, habían unos cuantos cientos que sí aceptaban a Cristo. Entonces, como los resultados fueron tan avasalladores en cuanto a la cantidad de gente que se convertía, entonces toda la gente se inclinó a pensar de que esa experiencia era
que tenía mucho más fruto eso que lo que hasta este momento la iglesia había creído como era que había que hacer el evangelismo. Y básicamente nosotros le llamamos pragmatismo. Pragmatismo es cuando creemos que nuestra experiencia está por sobre las escrituras. Las escrituras dicen de una manera, nosotros decimos que es de otra porque a nosotros nos funciona así. Entonces, ¿por qué cambiamos el método? Básicamente porque los tiempos han cambiado, la gente es distinta y nosotros hemos encontrado la verdadera forma. Eso es como demasiado prosudo para los seres humanos, pero es así como más o menos se planteó. Y por esa razón, esto permeó la iglesia, comenzando por la iglesia, básicamente, no sé, no recuerdo de qué corriente de pensamiento era Charles Finney, pero llegó inclusive hasta la iglesia bautista. Y golpeó mucho la iglesia bautista en general, pero mucho más en lo que eran los bautistas generales, porque los bautistas particulares permanecieron mucho en su tradición. Entonces, claro, nos veían a los particulares como tradicionalistas y fomes, porque no cambiábamos nuestra forma de evangelismo. Pero lamentablemente esto ha hecho demasiado daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienes un montón de gente dentro de un templo que no sabes quién es quién al final. ¿Te vas a encontrar con gente honesta dentro de una iglesia? Sí. ¿Te vas a encontrar con buenos cristianos dentro de una iglesia? Sí, pero no gracias al evangelismo que están haciendo. Ahora, el problema de cuando está mal evangelizado alguien, la pregunta es, ¿realmente en algún momento vamos a poder entender de que va a llegar a ser un hijo de Dios? ¿El hecho de que llegue a ser hijo de Dios va a ser una casualidad? ¿O realmente va a ser un trabajo sistemático de parte del pastor y de los ancianos para llevar a esa persona a que entienda qué es lo que es su salvación? Entonces, en los tiempos de Charles Spurgeon, en los tiempos de los bautistas connotados que nosotros sabemos y hemos estudiado, no existía esta forma de evangelismo. El evangelismo era a través de la iglesia. Inclusive, un hermano que se llama, ¿cómo es que el nombre de esta persona? Que ya es un anciano que no sé si acaso ya muerto. Él creía fehacientemente que el evangelismo debía obligatoriamente ser desde los púlpitos, porque la tragedia que más tenemos en la iglesia hoy en día, que creemos que todos los que están metidos dentro del templo son creyentes, y no es verdad. Y por esa misma razón que no debemos dejar de predicar un sermón evangelístico en los púlpitos. Entonces, cuanto más se presenta con claridad el evangelio en los púlpitos, más realidad bíblica vamos a tener en los corazones de las personas que escuchan. De otra manera, lamentablemente, no va a llegar a ninguna parte. Lamentablemente, o sea, los métodos modernos, si tú atraes gente a la iglesia con, ¿cómo se llama?, con show, llevándole gente que los entretenga, lo único que vas a conseguir es que la gente empiece a llegar a tu iglesia, se llena, pero para mantenerlos dentro vas a tener que seguir entreteniéndolos y siempre con cosas nuevas. Y de otra manera no vas a tocar su fibra, no vas a modificar sus emociones y las personas, si no se sienten bien, van a dejar de ir. ¿Por qué? Porque al final eran personas emocionadas, no eran creyentes. Entonces, es triste darse cuenta que cuando nosotros cambiamos lo que es la forma bíblica de hacer las cosas, solamente por el hecho de que a mí me funcionó mejor de esta manera, entonces, lejos está de poder estar en la voluntad de Dios y menos el hecho de tener resultados que realmente den una señal de que somos una iglesia que está dentro de la voluntad de Dios. O sea, es una cosa terrible. Ahora, quien pertenezca a una iglesia así y crea que la cosa va bien y todo eso porque se siente bien, el problema va a ser cuando
cuando su vida termine. Y cuando termine su vida y tenga que dar cuenta delante de Dios, allí va a estar el problema. Y allí no va a haber vuelta atrás. Ese es el grave, eso es lo grave del tema. Hoy en día en Chile hay cuánta iglesia evangélica. ¿En cuántas de ellas realmente se predica el evangelio? ¿En cuántas de ellas se lleva, digamos, una situación donde se le haga seguimiento o discipulado, como le llaman algunos, para poder entender de que si la persona está viviendo novedad de vida o no, si acaso está haciendo lo que es la voluntad de Dios o no? ¿Puede explicar qué es lo que sucedió en su vida? ¿Puede explicar qué es su salvación? Esa es una de las preguntas más importantes, porque si alguien no me sabe explicar cómo es que funciona su salvación, quiere decir entonces que lo que pudo haber vivido a lo mejor no era completamente, podríamos llamar, genuino. Hermano Valentín, ¿mi salvación puede ser el arrepentimiento? Mire, de acuerdo con lo que dice las Escrituras, la persona es salva cuando cree en la persona de Jesucristo y en su obra redentora. Con el hecho de creer en Jesucristo y en su obra redentora, dice la Biblia, eres salvo, ¿cierto? Ahora, Sí. entendemos que una vez que la persona cree, esta persona tiene que, porque para creer, mira, para creer, ¿sabes qué necesitamos? Y ese es un asunto que es súper importante. La salvación es por gracia, es por medio de la fe, ¿cierto? Eso es lo que dice Sí. Efesios capítulo 2. Entonces, la salvación es por gracia y esto es por medio de la fe. Pero, ¿cualquier persona puede creer? No. ¿Por qué? Porque básicamente estamos, de acuerdo con lo que dice también Efesios capítulo 2, muertos en delitos y en pecados. Entonces, si estamos muertos, ¿qué tiene que haber primero para que la persona pueda creer? ¿Qué piensan ustedes que debe haber en alguien que pueda creer? Si el ¿Qué tiene que Señor ver? a todos nos encontró muertos en delitos y en pecados. Bueno, lo primero es el arrepentimiento, ¿no? La conciencia de que estamos mal, de que somos pecadores. Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es primero para ti, Pamela? ¿La fe o la regeneración? ¿La fe o la regeneración? ¿Regeneración? Absolutamente. Y voy a explicar por qué. Y vamos a ver si acaso podemos verlo en la Biblia, para que lo vayamos viendo de primera fuente. Y básicamente para que sepamos y entendamos que nuestra base es la palabra del Señor. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a ir al capítulo 2 del libro de Efesios, Tesalonicenses, Lucas. Aquí está Efesios, capítulo 2. Entonces, nos dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea, ¿en qué condiciones nos encontró Cristo? Cristo nos encontró muertos. ¿Un muerto puede creer? No, pues. No, No. ¿Un No. muerto puede decidir algo? tampoco. Tampoco. Ahora, vamos a ir a otra ilustración importante que está en el Evangelio de Juan. Juan se enfrenta a la tumba de Lázaro. ¿Se acuerdan? ¿Usted conoce más o Sí. menos ese pasaje? Sí, Donde Lázaro muere, ¿cierto? Es amigo del Señor. El Señor se demora por lo menos 3 días en llegar. Él quiere ir a la tumba. Alguien le dice, sabes, no vayas porque ya está así mal olor. Pero él quiso ir igual. Entonces, estando en la tumba, si fuera el Jesús arminiano, como el que conoce la mayor cantidad de las personas, o la generalidad del mundo evangélico que cree en el arminianismo, ¿qué tendría que haber hecho el Señor Jesucristo? Haberse parado frente a la tumba de Lázaro, haber dicho, muevan la piedra, y después haber dicho estas palabras, Lázaro, cuando tú quieras, avísame y yo te resucito. Pero no fue así. El Jesús bíblico
se para frente a la tumba de Lázaro, dice, muevan la piedra, y luego dice, Lázaro, ven fuera. Él da una orden, porque es el Dios mismo hablando allí, le da vida al cuerpo muerto de Lázaro y Lázaro vuelve a la vida. Entonces, si vemos a Jesús bíblico dando la orden para que Lázaro viva, es la única manera con que un muerto pueda volver a vivir. Entonces, en este pasaje de Efesios, dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delito y en pecado. Entonces, ¿pudiste creer? No fue casualidad. Creíste básicamente porque Él primero te dio vida y luego creíste. Porque de otra manera los muertos no creen. ¿Por qué? Porque los muertos están y no hacen nada. Entonces, si pensamos de manera bíblicamente lógica y con sentido común, este versículo nos dice claramente que el hecho de que Dios nos da vida, entonces podemos creer. Y por esa razón nos dice delitos y pecados. ¿Qué dice el versículo 2? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, aquí le está hablando obviamente a creyentes. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, Satanás es dueño absoluto de la gente que no obedece al evangelio. Y aquellas personas hacen la voluntad del diablo. O sea, viven supuestamente libres y ellos hacen lo que quieren y nadie les puede decir qué hacer, pero al final la Biblia dice que ellos están obedeciendo a Satanás, a nadie más. Entonces, entre los cuales también nosotros, ahí donde incluye a los efesios, ¿cierto? También nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿El pecado duele? No, no duele el pecado. Por eso que entonces practicamos el pecado cuando no tenemos a Cristo. Entonces, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos propios, porque éramos obviamente egoístas por naturaleza y solamente yo era el centro del universo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y vuelvo a repetir, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y ahí, entre paréntesis, por gracia soy salvos. ¿Se da cuenta? Entonces, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, para en su bondad, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. Esta parte de en Cristo es muy importante. En ningún otro nombre, solo en Cristo. Y ahí viene el versículo maravilloso del cual casi todo el mundo conoce. Dice, por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe. Y más encima, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, hasta la fe con la cual nosotros creemos, Dios nos la regala una vez que nos da vida para que podamos creer. Entonces, ¿en qué etapa de todo esto está el arrepentimiento? Hasta este momento no ha hablado nada de arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada para nuestra salvación de acuerdo con lo que hemos leído? La regeneración, ¿o no? Muy Nacer. bien. Eso es por parte de Dios. Ahora, por parte viéndolo del punto de vista de Dios, es la regeneración. Viéndolo del punto de vista humano, ¿cuál es la puerta de entrada a la salvación? El arrepentimiento. No, la fe. Ahí al revés, ya. Okay. Porque soy gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Se da cuenta? Ahí no habla de arrepentimiento. Por eso que les dije, todo esto que hemos leído es maravilloso, pero hasta este momento la palabra arrepentimiento no aparece en ninguna parte. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada para la salvación? De acuerdo con lo que hemos leído, fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, en ningún otro. Entonces, por medio de la fe,
recibimos por gracia la salvación que es en Cristo Jesús. Hasta este momento no hemos hablado de arrepentimiento. ¿Cuándo entra el arrepentimiento? Cuando somos convencidos por el Espíritu Santo de nuestros pecados. A veces sucede que el arrepentimiento va juntamente con esta obra de gracia que hemos leído, y otras veces no es así. A veces hay una obra de gracia, la persona cree, es salva porque cree en Jesucristo, se entiende que de la única manera que cualquier persona puede creer es que Dios le haya dado vida, y luego después se confronta con las Escrituras porque alguien se las enseña y se da cuenta entonces que es pecador y obviamente se arrepiente porque ya está vivo. Pero hay algunas personas que piensan que esto es, como quien dice, una sola obra, y hay otros que piensan que puede que alguien crea y que después se arrepienta. Ahora, la pregunta, otra pregunta importante para poder entender muy bien qué es lo que es nuestra salvación. El arrepentimiento, como el que nosotros entendemos que debe haber en cualquier persona que llega a ser salvo, ¿es el medio de nuestra salvación el arrepentimiento? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Nadie dice que no. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? ¿Cuál es la puerta de entrada para nuestra salvación? La La fe. La fe. ¿En quién? En Jesucristo Jesús. En Cristo Jesús. En la persona de Cristo y en la obra redentora que él hizo. Si creemos que Jesucristo, dice la Biblia, resucitó de entre los muertos, entonces somos salvos. Ahora, ¿el arrepentimiento es necesario? Absolutamente. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Pero hasta este momento, en todo lo que hemos leído del capítulo 2 de Efesios, no hemos hablado de arrepentimiento. El arrepentimiento va a venir cuando nuestra vida empieza a confrontarse con la palabra de Dios y descubramos a través de la obra del Espíritu Santo que nuestra vida no se ajusta a eso. ¿Y cómo lo hago entonces para ajustarme a eso? Entonces, allí en donde empieza la obra de arrepentimiento. Y básicamente el arrepentimiento, más allá, y que también a veces hay personas que son arrepentidas que jamás han llorado, como también hay personas que son muy sensibles al llanto y que van a llorar por meses sus pecados, y eso es válido para uno como válido para el otro. ¿Y cuál es el común denominador de ambos? La verdad del arrepentimiento es cuando te apartas de la maldad. O sea, si lloras o no lloras, no es tan importante como el hecho de apartarse del pecado. ¿Por qué? Porque si tu pecado ha sido perdonado, según J.C. Riley tenía un dicho, un proverbio de él muy, muy bonito, él dice, pecado perdonado, pecado abandonado. Eso es lo que decía J.C. Riley. Entonces, en función de esa verdad, de que el pecado perdonado es el pecado abandonado, ahí entendemos que para que haya realmente arrepentimiento verdadero, debe haber cambio de vida. Antes me gustaba hacer esto, pero esto me di cuenta que ofendí a Dios porque la palabra de Dios dice esto, entonces yo dejo a un lado eso. O sea, como dice allí el apóstol, voy a tratar de encontrar esos versículos donde dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Voy a tratar de encontrarlo, un momentito. Creo que está en Corintios. Vamos a ver. Ahora, si alguien lo tiene antes que yo, por favor, dígalo nomás. Difícil. Nueva. Entonces, vamos a buscar en las epístolas paulinas. Y ahí. Limpiar. Aquí está. Aquí está. Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Ahí está. En el capítulo 5,
y en el verso 17. Aquí está. Vamos a bajar acá. Aquí está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo el apóstol explica esto? Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Dios proveyó a Cristo para lograr nuestra reconciliación con Él mismo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo, y no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que embajadores somos, por medio de embajadores somos en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Jesucristo reconciliados con Dios. Y este versículo que es maravilloso, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es el capítulo 5 de 2 de Corintios. Entonces, ¿cómo entendemos que en Cristo estamos hechos nuevos? El apóstol lo explica muy claramente y dice, ¿sabe? Lo que tienes que entender que si antes mentíamos, el que antes mentía, ahora ya no mienta más. El que antes robaba, ahora ya no robe más, sino que trabaje y comparta con aquel que necesita. Entonces, son cosas muy sencillas que obviamente nadie nos convence a nosotros, ni los ruegos de una madre, ni los palos de un padre van a hacer cambiar el corazón del hombre o de la mujer. Solamente la obra redentora y maravillosa de Cristo. Si eso ha sucedido en nuestras vidas, podemos entender entonces que tenemos una aceptación por parte de Dios a través de Cristo y que somos sus hijos. Y que como estudiamos el día jueves, si somos ejercitados en la disciplina, entonces también entendemos de que somos hijos. No sé si acaso ha quedado claro o ha quedado un poquito enredado. ¿Qué me dicen, Pamela y Nadia? Bienvenido, Nicolás. Posiblemente se corte de nuevo la reunión, pero voy a abrir otra, así que no estén ahí atentos, nada más. ¿Qué les pareció la explicación? ¿Hay alguna duda? ¿Ahí? ¿Sí? El tema del arrepentimiento. ¿Sí? Porque, hermano, usted dice, no se mencionó el arrepentimiento en toda la presentación, porque el arrepentimiento viene conforme la persona va, creo, ¿cómo era? Va leyendo la Biblia, algo así. ¿Sí? Claro, Y porque... no se habló nada de la arrepentimiento. Claro, en el minuto donde estuvimos viendo ahí en Efesios capítulo 2, si tú te fijas en todo ese capítulo, o en lo que pudiéramos hablar sobre comprender nuestra salvación no se basa en el arrepentimiento, Nicolás, sino que nuestra salvación se basa únicamente en la fe en Jesucristo y por gracia, ¿cierto? Ahora, para que pueda creer cualquier persona, también dispusimos, y de acuerdo también con lo que ahí mismo dice, no es posible que cualquier persona crea si es que no ha sido regenerado. Entonces, primero viene la regeneración por parte de Dios, una obra unilateral de parte de Dios, de darnos vida. ¿Por qué? Porque básicamente los muertos no pueden creer, los muertos no pueden decidir, tampoco tú puedes decidir cuándo vas a nacer. Porque ninguno de nosotros que ha nacido en esta tierra decidió ni la hora ni el minuto que iban a nacer. De la misma manera, para nacer de nuevo, tampoco lo vas a decidir tú. Según el Señor Jesucristo dice que esto no es de voluntad de carne ni de sangre, sino que es voluntad de Dios. Solamente Dios actúa y puede hacer nacer de nuevo una persona. Ya, una vez que nació de nuevo,
también creyó en la obra de Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Efesios, por gracia es salvo, y esto inclusive la fe con la cual creyó, Dios se la regaló. Entonces, ¿cuándo actúa el arrepentimiento? El arrepentimiento, como lo traté de ilustrar. Hay momentos o hay personas en las cuales se ha manifestado tanto la obra de gracia de su salvación como la obra de arrepentimiento casi en una sola cosa, en una sola oportunidad. En otras personas se da que primero cree, es salvo, y luego viene el arrepentimiento en la medida que se va conformando a la palabra de Dios. Ahora, dentro de lo que es el actuar del arrepentimiento, tenemos dos grandes grupos de personas que podríamos generalizar. Aquellos que lloran su arrepentimiento y aquellos que no lloran su arrepentimiento. ¿Ambos arrepentimientos pueden ser honestos y sinceros? Sí. ¿En qué medida podemos medir esa sinceridad de arrepentimiento? Claramente cuando la persona se aparta del pecado. Si la persona que se aparta del pecado le dolió en su corazón pecar contra Dios y lloró y pidió perdón, amén, gloria a Dios. Si la otra persona que no llora, pero que también se dolió y pidió perdón y recibió perdón de parte de Dios y se aparta del pecado, absolutamente válido, pero siempre que haya un apartamiento del pecado. Hay personas que pueden llorar y llorar a mares, pero si sus vidas no son transformadas, entonces puede llorar mucho, pero no ha sucedido nada, solamente ha llorado. Entonces, en eso es lo que... Ahora, la obra de arrepentimiento tampoco es una situación donde te vas a arrepentir una vez y listo. No, vas a arrepentirte cada vez que vayas descubriendo las escrituras que tu vida no se conforma con lo que Dios dice y con lo que Dios exige para nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide? ¿Hasta dónde Dios quiere llegar con nosotros? Mire lo que dice acá en lo que estábamos leyendo Corintios. Corintios, vamos a ver, segunda de Corintios, es lo que es claro, que lo justo que estamos viendo, segunda de Corintios 5:17. Entonces, en el siguiente capítulo, en el capítulo 6, mire lo que dice. Así pues, nosotros somos colaboradores suyos y os exhortamos también, en este caso, el rol de los apóstoles, a que no recibáis en mano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y hoy día, y en día de salvación te he socorrido. Y aquí, el tiempo aceptable de salvación. No damos a nadie ocasión de tropiezo para nuestro ministerio nos ha vituperado. Antes bien, os recomendamos que en todo como ministros, en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades y angustia, lo que ellos sufrieron, todo lo que ellos pasaron, en azote, en cárcel, en pureza, en ciencia, en longanimidad, y en palabras de verdad, y en poder, en honra, en deshonra. Y ahí seguimos avanzando. Vuestra boca abierta. Entonces aquí, para corresponder del mismo modo, como hijos os hablo, somos templos del Dios viviente. Y ahí empieza,